Hoy el texto que vamos a ver, y es el título de la predicación, ¿no? Que vamos a ver el peligro de un evangelio adulterado. Incluso en la Biblia usa una expresión como estáis predicando otro evangelio, ¿no? Pero luego explica diciendo, no hay otro evangelio, pero hay una costumbre de querer añadir y adulterar el evangelio, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de entrar, ¿no? en materia, solo quería recordar lo que vimos semana pasada para seguir una secuencia, ¿no? de lo que estamos mirando. Seguimos con nuestra serie de predicaciones, ¿no? Que se llama Hasta lo último de la tierra. Vamos leyendo el libro de los Hechos, vamos meditando en los versículos. Y la semana pasada vimos cómo el orgullo en el corazón del ser humano hace con que produzca ídolos. El orgullo en nuestro corazón hace que con que busquemos suplir las necesidades que tenemos creando ídolos. Y estos ídolos, dice la palabra, que uno se va volviendo igual que los ídolos que adora, ¿no? Y vimos que cuando acabamos poniendo nuestra esperanza o nuestra confianza en estos ídolos que nosotros mismos fuimos creando, esto deja el corazón del ser humano atado, preso, ¿no? Que fue lo que sucedió con aquella gente allí, ¿no? Que dice que muchos creyeron en Cristo y estaban queriendo ofrecer sacrificios a los apóstoles, teniéndoles a ellos como ídolos, pero no les duró un segundo para que viniese gente a hablar mal de los apóstoles y se les giró la tortilla y estuvieron dispuestos a matarles. Es decir, qué raro, ¿no? No son actitudes de personas que de verdad rindieron su corazón a Cristo. Entonces, dice que creyeron lo que estaban hablando, pero ellos estaban contaminados con toda una visión, con toda una pensamientos mundanos, pensamientos contrarios a la obediencia de Cristo. Entonces, aunque ellos creyeron en lo que los apóstoles estaban compartiendo, toda esta influencia de pensamientos no les dejaba entender el mensaje del Evangelio y ni rendir su corazón al Señor, tal como ellos estaban anunciando allí, ¿no? Porque el apóstol Pablo intentó incluso, ¿no? Si os acordáis, él intentó decir, oye, así, lo máximo que consiguió, ¿qué fue? Que no les ofreciesen sacrificio, pero estaban ahí la gente dispuesta a adorarles como ídolos, ¿no? Y tan atados estaban de corazón que demostraron que en su corazón había un ídolo más grande, ¿no? Que era que tenía como fundamento el mismo orgullo, ¿no? Que es, bueno, ahora vienen estos otros diciendo que estos que yo pensaba que eran ídolos, que me están incluso queriendo hacer daño a vez de hacerme el bien, entonces nadie me hace daño a mí. Antes que me haga a mí, yo hago a él, ¿no? Entonces ahí demuestra que ellos también se levantaron como siendo su ego, ¿no? Resaltando su ego y que no estaban rendidos de verdad a Cristo. Por eso es importante conocer al Señor, dejarse leer la palabra, no queriendo encontrar justificativa para voy a ver si logro explicar quién yo pienso que Dios es, sino que leer la palabra dejando que exponga a nosotros quién es Dios y que nosotros alineemos nuestro pensamiento, nuestra imagen de quién Dios es, por lo que Él se demuestra en la palabra. ¿Sí? Pero tenemos la tendencia de hacer al revés, ¿no? Incluso, no sé si ya ha pasado contigo, pero conmigo ya, de personas quereren excusarse actitudes y malas actitudes, excusarse buscando versículos de la Biblia que pudiesen tener como un fundamento para lo malo que quieren hacer, ¿no? Incluso hoy en día hay personas que siguen intentando hacerlo, ¿no? Hay iglesias
que se dicen que sirven a Cristo y aman a Cristo y, por ejemplo, ¿no? Usan el texto está en 1 de Samuel, creo, 1 o 2 de Samuel, cuando habla de la amistad que había entre David y Jonatas, el hijo de Saúl, ¿no? Y algunos lo toman como si fuese una relación entre dos hombres. Y no es así, la palabra de Dios no dice nada de esto. Pero ellos lo toman como si fuese para justificar su pecado, ¿no? Y entonces, de ahí muchas otras cosas, ¿no? Incluso uno puede justificar su mentira usando un texto de Abraham cuando mintió diciendo que Sara no era su esposa, ¿no? Es decir, si uno quiere pecar, puede buscar en la Biblia justificación para su pecado. Pero la palabra de Dios no está para justificar nuestro pecado y la palabra de Dios no está para crear y justificar nuestros ídolos, sino que ella es la revelación de quién es Dios. Entonces la postura o la actitud de corazón que el Señor espera que nosotros nos acerquemos a la palabra es que la palabra nos hable, es que el Señor nos hable y nos muestre y que estemos dispuestos a escucharle y a conocerle, tal como Él es, ¿no? Como hemos cantado en esta mañana. Y bueno, hoy entonces vamos a seguir con la serie. Y la semana pasada entonces vimos esto, ¿no? Que el orgullo nos lleva a crear ídolos y debemos estar atentos para no estar presos y pensando que estamos adorando al Dios verdadero y acabamos adorando una imagen que nosotros mismos la hemos creado, ¿sí? Pero antes de ir al texto de hoy, quisiera volver a los últimos versículos del capítulo 14 que no nos dio tiempo mirar. No es el texto base de hoy, pero sí que tiene que ver, entonces quiero añadir antes de leer el texto de hoy. Pero antes vamos a hacer una oración, ¿sí? Cierra tus ojos. Padre, te alabamos por tu palabra, Señor, y como he dicho en el principio, queremos acercarnos a tu palabra en esta mañana, Señor, y con este entendimiento de que no queremos buscar justificación o una excusa para nuestro pecado o para los dioses que inventamos, sino que queremos recibir la revelación de quién eres tú, Señor. Y en esta mañana pedimos que abras nuestros ojos para que podamos identificar, Señor, si estamos añadiendo algo a tu palabra, si estamos quitando algo, Señor, de lo que es el mensaje de tu palabra, para que podamos, Señor, arrepentirnos en esta mañana, Señor, y podamos no solo arrepentirnos, pero para que podamos acercarnos a ti y reconocerte tal como tú eres, Señor. Acercarnos a ti reconociendo tu obra tal como es, Señor, porque solo así te estaremos honrando de verdad, o verdaderamente estaremos honrando y glorificando tu nombre, porque estaremos alabándote con la verdad, con quien de verdad eres, Señor, y con lo que de verdad dejaste para nosotros. Y por eso pedimos, Señor, ayúdanos, darnos un corazón quebrantado, darnos un corazón humilde, Señor, y prepara nuestro corazón como esta tierra buena, Señor, que recibe la semilla y fructifica. Sabemos que a algunos le da 30, 60 o 100 por cada semilla, pero que sea fructífero, que fructifique, que haga, Señor, su obra en nuestro corazón. Te lo pedimos porque dependemos que tu Espíritu lo haga, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues vamos allá. Hechos capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 21. Y dice lo siguiente: después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, ¿qué ciudad era esta? La ciudad que se llama Derbe. Porque, si os acordáis, ellos pegaron al apóstol Pablo, apedrearon, ¿no? Que él se quedó como muerto. Entonces los discípulos lo cogieron, sacaron de allí y fueron a esta ciudad, a Derbe, ¿sí? Entonces después, ¿qué pasó? Ellos se quedaron en Derbe y después de anunciar el Evangelio en esta ciudad, Derbe, ¿y qué hicieron? Hicieron muchos discípulos. Dice que volvieron a Listra, ¿no? Que era la ciudad donde les apedrearon, volvieron a Iconio y volvieron a Antioquía, esta Antioquía de Pisidia, ¿no? Que era la Antioquía que estábamos viendo en los últimos días.
Entonces, fijaros que el apóstol Pablo, después yo creo que aún estaba teniendo sus heridas sanadas en su cuerpo, ¿no? Esta semana, hacía mucho que no me pasaba, pero esta semana, ¿sabe aquello como das una patada a la punta de la mesa, así, ¿no? Con el dedo pequeño, y duele un montón. Me dolía un montón y yo decía, Señor, gracias, porque hace mucho que no me pasaba, pero me estaba doliendo un montón. Y yo pensé, ¿cómo el apóstol Pablo, después de haber sido apedreado y haber sido tenido como casi muerto, o como muerto lo tenían y lo llevaron fuera de la ciudad, él no habla nada aquí de que, bueno, estuvo ahí un tiempo sanando sus heridas, estuvo ahí un tiempo. Claro, seguramente lo estuvo, pero mientras, seguro que él no dejó de hacer lo que Dios le había llamado para hacer. Él no estaba siendo omiso de cuidarse, pero no estaba teniendo sus heridas como una excusa para dejar de servir. Y esto vemos en aquellos que sirven al Señor, que aunque podemos ser perseguidos, aunque podemos pasar por aflicciones y tribulaciones, las aflicciones y tribulaciones y dificultades nunca son una excusa, nunca la tomamos como una excusa, sino que seguimos adelante en la fe de aquel que nos llamó, ¿no? Eso es tremendo ver, ¿no? Y es lo que quería comentar que me llamó la atención en este versículo. Vamos a seguir. El 22 dice lo siguiente: confirmando, entonces, ya que ellos estaban haciendo en estos discípulos y estaban pasando por las ciudades donde habían pasado, estaban confirmando los ánimos de los discípulos, y dice que estaban exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué están queriendo decir? Están explicando lo que Cristo habló, ¿no? En Mateo 7:13. Él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, ellos estaban explicando, oye, estáis entregando vuestra vida a Cristo, gloria a Dios, pero no penséis que este es el camino de rosas, no penséis que ese es el camino fácil, no penséis que vamos a estar aquí viviendo en el reino de Dios como si ahora fueseis privilegiados y vais a vivir en una burbuja y vais a estar aislados y separados de todos los problemas que hay en el mundo, ¿no? Entonces era como un recordatorio, y ellos, dice la palabra, ¿no?, que ellos estaban usando esto como una exhortación para animar y estimular a los hermanos que permaneciesen en la fe a pesar de las luchas, ¿no? Y luego en el 23, el 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es muy interesante, ¿no? Porque dice que constituyeron ancianos, y hay gente hoy en día que rechaza rechaza la iglesia de Cristo en primer lugar, ¿no? Hay unos cuantos que no se congregan porque les cuesta sujetarse a otras personas. Entonces dice, no, esto de ir a la iglesia es porque hay unos que creen que se mandan más, entonces a mí nadie me manda, a mí me manda Cristo, ¿no? Y entonces toman esto como una excusa para decir que no, la iglesia de Cristo no es así, pero sí vemos que ellos, los apóstoles, constituían líderes, ancianos, personas que eran responsables por cuidar a la iglesia, responsables por mantenerse en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Como fue leído esta mañana por los jóvenes. Mantenerse firmes en la doctrina de los apóstoles, en la palabra, en la sana doctrina. Estar en comunión, sirviendo los unos a los otros, es necesario que haya un orden, ¿no? Entonces vemos aquí cómo ellos constituyeron ancianos. Y esto es pertinente que podamos leerlo hoy, porque el texto que viene hoy habla de algo que sucedió y fue tratado por los ancianos y los líderes de las iglesias, ¿sí? Y es donde entonces vamos a entrar, pero solo comentar que en este versículo vemos que ellos, para levantar los ancianos de las iglesias, no hicieron a la ligera. Dicen, bueno, vamos a ir, ¿quién se apunta? No, dijo que fue bajo oración, bajo ayuno, y ellos
entendiendo que estaban haciendo un trabajo espiritual y que era algo serio delante del Señor, ¿no? Entonces, habiendo orado con ayunos, encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿no? Personas que pudiesen estar allí cuidando. Y luego seguimos el versículo 24 de Hechos 14 aún, dice que ellos pasaron entonces luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí navegaron a Antioquía. Esta Antioquía ya no es la de Pisidia, sino que es la Antioquía de donde ellos vinieron, ¿no? De Siria. Y navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué bonito, ¿no? Ver que fueron enviados como misioneros para un viaje misionero. ¿Os acordáis, no? Que oraron por ellos, por Pablo y Bernabé, para enviarles. Ellos hicieron su viaje misionero. Se calcula, por las cosas que está escrito en la palabra, que ellos tardaron entre 1 año y medio y 2 años para hacer este viaje, y que la distancia que recorrieron, sea caminando, sea en caballo, fue de más o menos unos 2.300 a 2.500 kilómetros. Tela, ¿no? No fue algo simple, y vemos el sacrificio que hicieron, ¿no? Hoy en día es más fácil, ¿no? Teniendo los coches, los aviones, pero en aquella época ir caminando allí, ¿no? Tiene su sacrificio, ¿no? Y hoy en día a veces uno lucha para decir, ay, no sé si leo la Biblia ahora que tengo tanto sueño, ¿no? A veces somos muy flojos, ¿verdad? Damos unas excusas muy baratas, ¿no? Con Dios, y vemos y podemos aprender del testimonio de los apóstoles, cómo ellos no medían esfuerzos para hacer la obra, no medían esfuerzos para agradar al Señor con sus vidas, y que podamos aprender de ellos también, ¿no? Y vemos que ellos estaban cumpliendo lo que Cristo dijo, ir en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y esto corresponde a nosotros también. Nosotros ya estamos hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero si queremos coger el principio, sería en tu casa, ¿no? Ahí en tu ciudad donde vives, luego en la provincia donde vives, luego en el país donde vives y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? El Señor nos ha llamado a compartir su evangelio. Y ellos fueron enviados, salieron y ahora estaban de vuelta a esta iglesia compartiendo. Mira que el Señor ha llegado y está alcanzando, la palabra está llegando a los gentiles y se están rindiendo a Cristo, ¿no? Estamos viendo el Espíritu de Dios visitarles y están viviendo por Cristo y para Cristo. Entonces los hermanos de allí pudieron gozarse, ¿no? Yo me imagino nosotros cómo sería una alegría, ¿no? Poder enviar a algunos hermanos a hacer una misión y que ellos pudieran volver. Hoy en día ya sería distinto, ¿no? Ya pasarían vídeos, ¿no? Ya podríamos ver, ¿no? Cómo Dios fue haciendo las cosas, porque prepararía un vídeo de presentación. Allí no tenía ningún vídeo, pero tenía la palabra de los hermanos testificando lo que Cristo hizo, ¿no? Y es tremendo. Ahora, mientras ellos estaban en Antioquía, disfrutando de esta comunión y allí con los hermanos, fijaros lo que pasó, y este es nuestro texto base de hoy. Hechos capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea, es decir, no eran ni de Antioquía donde ellos estaban, vinieron de otra parte, vinieron de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, fijaros que estos no están solo sembrando discordia o contienda entre los hermanos, como vimos la otra semana, ¿no? Que es algo que Dios abomina. Es abominable a los ojos de Dios sembrar contienda entre los hermanos. Pero ellos no estaban solo sembrando contienda, sino que estaban haciendo algo peor todavía. Estaban predicando un evangelio adulterado.
Ellos estaban diciendo, vale, queréis servir a Cristo, queréis ser fieles a Cristo, queréis servir a Dios, queréis ser salvos por Dios. Solo podéis ser salvos si os circuncidáis. Lo primero que yo veo aquí, hermanos, es que es algo que está por detrás de esto, ¿no? Porque ¿quiénes eran los que eran circuncidados? Solo los hombres. Las mujeres no podían ser circuncidadas. Entonces, ¿qué sucede aquí? El texto que dice que el Señor ha levantado para sí un solo pueblo, resucitamos por un mismo espíritu, y ahora no hay griegos ni judíos, no hay jefes y esclavos, no hay hombre y mujer, sino que todo aquel que cree en Cristo es salvo. Entonces, ¿veis cómo es un evangelio adulterado aquí? Porque ellos estaban diciendo, solo los que son circuncidados seréis salvos. Entonces, claro que esto está por detrás, ¿no? De la circuncisión, pero veis que cuando sembramos algo que no es puro del evangelio, esto da margen para empezar a crear toda una tesis por encima de ello, y necesitamos vigilar con ello. Y aquí vemos que ellos estaban añadiendo algo que Cristo jamás dijo. Cristo estuvo todo momento con ellos y no exigió que ninguna persona se circuncidase para ser salvo. Ahora, ellos no tenían el Nuevo Testamento igual que nosotros tenemos. Entonces ellos no tenían cómo consultar el Nuevo Testamento, solo tenían el testimonio de los discípulos que pudieron vivir con Cristo. Entonces lo tenía muy complicado. Y ahora, ¿cómo saber si esta es una palabra cierta? Si una persona dice, vale, yo quiero ser salvo, pero vale, yo ya entendí que yo no soy judío, pero el Espíritu Santo de Dios me tocó, entonces yo puedo ser salvo, pero necesito circuncidarme. Entonces, la actitud de una persona que quiere ser salva sería querer hacer lo que le dicen que tiene que hacer. ¿Cuál es el problema de esto? Porque es un evangelio adulterado, no glorifica a Dios, incluso menosprecia el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es esto lo que vamos a ver. A todos nosotros nos molesta una discusión acalorada, ¿sí o no? Si hay alguien que empieza a discutir cerca de nosotros, ya es algo que no baja fácil, ¿no? No es un ambiente agradable. Ahora, esto fue algo que pasó aquí. Y vamos a ver, versículo 2 del capítulo 15, fijaros qué es lo que dice. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, es decir, la cosa hirvió, ¿vale? Fue algo fuerte que ellos tuvieron de contienda y discusión no pequeña con ellos. Se dispuso. ¿Quién se dispuso? Los líderes de la iglesia de Antioquía, ya vamos a ver, ¿no? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, fijaros bien, la discusión fue fuerte, ¿sí? Entonces, los líderes que estaban allí eran gente nueva también. Y ellos no habían estado con Cristo, no habían podido escuchar de primera mano de Cristo las enseñanzas. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a los apóstoles. Y llevamos a los apóstoles que están en Jerusalén y a los ancianos que están allí, que ellos podrán mirar este tema y podrán darnos una solución, darnos una respuesta. Entonces, aquí vemos que la importancia de rendir cuentas, la importancia de entender que hay situaciones en nuestras vidas que nosotros no podremos ver de una manera clara qué es lo que Dios quiere, porque son cuestiones que a veces no están muy claras en la palabra o nosotros no la tenemos muy clara. Entonces es muy importante y necesario
sujetarnos a otra persona y decir, oye, hermano, mira, pido que estés orando por mí porque necesito tomar una decisión sobre una cosa, sobre esto, sobre aquello. Hermano, tú conoces la Biblia más que yo, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú crees que estoy intentando buscar la Biblia como una excusa para hacer lo que me da la gana? ¿O crees que lo que estoy buscando hacer de verdad puede ser la voluntad de Dios para mi vida? Es decir, esto que estoy pensando del reino de Dios, esto que estoy pensando de la Biblia, ¿crees que está bien, está mal? Es siempre bueno tener un consejo, es siempre bueno sujetarse, y en cuestiones así, ellos nos muestran y nos dan el ejemplo, la importancia de ir a personas que estudian más la palabra, que conocen más la palabra y que nos puedan aconsejar. Como ellos no tenían la Biblia, el Nuevo Testamento, no solo tenían el Antiguo, era algo muy nuevo. En el Antiguo Testamento, todos los que quisiesen ser parte del pueblo judío tenían que circuncidarse. Esto estaba establecido. Ahora, no hablamos de ser parte del pueblo judío, hablamos de ser parte del pueblo de Dios redimido por Cristo Jesús. Hablamos de la salvación. Y aquí no fue impuesto nada, sino solamente reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿no? Como Cristo dijo, estar dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirle a Él. Entonces, Vamos a seguir leyendo, capítulo 15, versículo 3, y luego dice, y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, entonces salieron de Antioquía y fueron camino a Jerusalén, ¿sí? Pasaron por algunas ciudades, pasaron por Fenicia, pasaron por Samaria, contando la conversión de los gentiles. Entonces, ¿por dónde iban? Ahora, como estaban fuera del pueblo judío, estaban compartiendo y diciendo, oye, el Señor está llegando, la salvación está alcanzando a otros pueblos, no solo los judíos. No solo los judíos ahora tienen una comunión con Dios, sino todo aquel que cree en Cristo. Y dice que causaban gran gozo a todos los hermanos. Y aquí nos abre un paréntesis. Nos muestra que incluso en esta situación de controversia, incluso en esta situación de tensión, ellos no estaban caminando por las ciudades y discutiendo y diciendo, no, porque yo, no, porque tú. Sí, porque normalmente esto es lo que suele pasar, ¿no? Si estás peleado con alguien y te dicen, vosotros dos vais a un viaje y vais a hablar con la otra persona ya que os va a dar una respuesta, ¿no? Esto no hace falta ni ir a otra ciudad, ¿no? Solo salir de una habitación y la otra, puede salir chispas, ¿no? Porque cuando estamos en tensión con alguien, cuando estamos disputando con alguien, lo natural en nuestro corazón es que esté atado a aquello. Pero vemos este testimonio de los apóstoles, que aunque había esta diferencia, aunque ellos fueron contrariados por estos hermanos que vinieron ahí a sembrar un evangelio distinto a lo que ellos estaban predicando, ellos no estuvieron por el camino quejándose y diciendo, mira que esto, discutiendo. No, estuvieron testificando qué es lo que el Señor estaba haciendo. No se dejaron enfocar en lo malo que estaba sucediendo, sino que siguieron enfocando qué es lo que Dios estaba haciendo y fueron dando testimonio por donde pasaba. Esto dice que fue de gran gozo a los hermanos. Seguro que sería lo contrario, ¿no? Si estuviesen pasando por allí quejándose, no, imagínate que nosotros tenemos que ir ahora a Jerusalén porque estos vinieron aquí y estuvieran hablando. ¿Qué edificación sería esto para los hermanos? Ninguna, ¿verdad? Entonces, versículo 4 del capítulo 15, dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fijaros en el detalle, habían creído. El versículo 5 dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Tuvieron que reunirse, hermanos, para hablar, para decir, a ver, estos están diciendo que esto se tiene que hacer para salvación. Y ahora, ¿qué respuesta vamos a dar? ¿No?
Me llama la atención que dice que fueron los que habían creído, para que podamos entender que una persona que dice que cree en Cristo no significa que lo que ella diga sobre cómo se tiene que vivir para Dios está de acuerdo con lo que dice la Biblia. No somos cada uno de nosotros que determina cómo es la vida cristiana, sino que es la palabra de Dios que nos muestra cómo es la vida cristiana y nosotros seguimos lo que la palabra dice, ¿no? Esta semana creo que compartía con alguien que dijo, sí, a mí me gusta mucho esto de poder compartir y que cada uno dé su opinión, porque claro, cada uno tiene lo suyo y cada uno tiene ahí su manera de vivir. Sí, cada uno tiene su manera de vivir. Si pensamos en cada uno tiene su forma de hacer las cosas, ¿sí? Pero la Biblia nos da un patrón de una manera de vivir que ahí ya no es como cada uno vamos a elegir ahora cómo vamos a vivir, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención que dice que creyeron, habían creído, pero dijeron, no, hay que circuncidar. Es decir, aunque habían creído, pero estaban mezclando cosas y conceptos en su cabeza que no estaban bien. Estaban poniendo una carga que no era correcta. Y ahora vamos a ver, ¿no? En esta cuestión ellos no tenían la Biblia, ¿no? Pero para muchas otras sí que hoy nosotros tenemos instrucciones en la palabra de Dios. Entonces, en las que tenemos instrucciones en la palabra de Dios, lo que Dios espera de nosotros es que busquemos en la palabra, es que miremos a la palabra y seamos valientes lo suficiente para decir, Dios, tu palabra dice que esto está mal y mi corazón estaba puesto en esto. O ser valientes para decir, mi corazón está puesto en esto, Señor. Yo estoy amando hacer esto, pero tú dices en tu palabra que esto no está bien. Entonces, Señor, ayúdame a rechazar esto. Ayúdame a tener rechazo por esto, porque yo quiero amar las cosas que tú amas. Y esta es la actitud que el Señor espera de nosotros, porque igual que en Gálatas 5:19, el Señor da algunas pistas, ¿no? Y habla de algunas cosas que son las obras de la carne. Y aquí tenemos, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ves que la palabra de Dios marca muy bien algunas cosas y nos da direcciones sobre cosas muy específicas, sobre pecados específicos, ¿no? Y nos marca un camino con esto. Pero hay otras que no tenemos respuesta, igual que ellos no tenían esta, ¿no? Pero ahora nosotros podemos tener la respuesta porque ellos no la tenían y el Señor usó sus vidas para poder escribir la palabra. Vamos a seguir entonces 15, versículo 7, y dice, y después de mucha discusión, ¿vale? No fue algo de 2 segundos, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ¿quién era Pedro? Pedro era apóstol que vivió con Cristo. Él caminó junto a Cristo, escuchó de Cristo en primera mano. Entonces, él era el que en aquel momento tenía mayor autoridad para poder hablar. Y no solo esto, sino que hemos visto, ¿no?, en el mismo libro de Hechos, que él recibió la revelación de parte de Dios cuando vio la visión, ¿no?, que bajaba el mantel del cielo con los animales y el Señor le dijo, come. Y él dijo, no, jamás comeré cosas así. Y el Señor dijo, no, porque no tomes por inmundo lo que yo he purificado, ¿no? Entonces, le llevó a hablar, ¿no?, a un gentil. Y él fue y vio el Espíritu obrando en él. Entonces, el apóstol Pedro tenía la experiencia de haber vivido con Cristo, tenía la experiencia de recibir una visión y revelación de parte de Dios y tenía la experiencia de haber llevado salvación a personas que no eran judíos. Entonces, en este punto, él tenía todos los requisitos para ser la mejor persona para hablar del asunto. Y entonces se levantó, ¿no?, y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis
como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Fijaros bien qué testimonio. Y luego dijo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe. ¿Veis aquí? Purificando por la fe, no purificando porque se circuncidaron, no purificando porque estaban guardando esta o aquella o la otra ley de los judíos, sino que purificando por la fe sus corazones. Lo que el apóstol Pedro estaba haciendo era mostrarles de una manera muy significativa la experiencia que él vivió, diciendo, a ver, si el mismo Espíritu Santo de Dios está sellando sus vidas para salvación, ¿por qué vosotros estáis queriendo añadir algo más? ¿No? Y es eso lo que hace en el versículo 10, él hace una pregunta, ¿no? Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él está reconociendo delante de los hermanos allí que ninguno pudo cumplir la ley 100%. Y ahora, ¿por qué vamos a empezar ahora a meter toda la carga de la ley que nosotros ni podemos cumplir, decir que ellos tienen que hacer para salvación, si el Señor no dijo que es obligatorio para que sean salvos? ¿No? Y luego el versículo 11 sigue diciendo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. En otras palabras está diciendo, vale, yo soy judío, yo sigo cumpliendo con mis cosas de judío. Yo soy circuncidado, yo separo el sábado, ¿no? Yo voy haciendo las cosas como un judío. Pero no es esto lo que me salva. Lo que me salva es Cristo Jesús, es la gracia de Cristo Jesús. Y lo mismo que me salva a mí, es lo que le salva a ellos, ¿no? ¿Por qué es tan importante, hermanos, que paremos para meditar en esto? Que es tan simple, pero tan profundo. Porque si nosotros quitamos algo del Evangelio, ya no es el Evangelio. Igual que si nosotros añadimos algo al Evangelio, ya no es el Evangelio. Por ejemplo, hay algunos que dicen que Cristo no era el Hijo de Dios. Entonces, si Cristo no era el Hijo de Dios, ya no es el Evangelio. Uno puede incluso hablar de Cristo, puede hablar de sus enseñanzas, pero si dice que Cristo no era el Hijo de Dios, era simplemente un hombre que nació y fue un iluminado, el Evangelio aquí no existe. Porque el hecho de que Él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, lo cambia todo. Y es lo que hace perfecto el mensaje del Evangelio. Lo mismo si nosotros añadimos algo al mensaje del Evangelio, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen, no, tienes que pagar penitencia. Otros dicen, no te preocupes porque cuando llegue el momento de tu muerte pasarás por el purgatorio y allí serás purificado de lo que no te fue necesario ser o no que pudiste ser aquí en esta tierra y luego entonces estarás con Dios. A ver, ¿dónde está esto en la Biblia? No hay, no existe. Entonces, lo que estos hombres estaban haciendo es añadir algo al Evangelio para salvación. Es como si estuviesen diciendo, la gracia de Dios, el regalo de Dios de salvación, no sirve y solo sirve si uno se circuncida. Entonces sí sirve la gracia de Dios y la salvación que Dios da. Si uno no se circuncida, no sirve. ¿Veis cómo es peligroso? Entonces es como menospreciar, es como quitar todo el peso, toda la honra que hay en el sacrificio de Cristo en la cruz. Es como, bueno, Cristo murió en la cruz, pero no es lo suficiente. Tienes que añadir esto, tienes que añadir el otro. Es horrible lo que ellos estaban diciendo, pero parecía algo muy simple. Incluso a algunos judíos parecía algo piadoso, decir, no, pero
Es algo que no es un pecado, podrán estar haciendo para Dios, pero el problema está en decir que esto era para salvación. Fijaros, vamos a leer juntos Gálatas capítulo 1. Es curioso que justo esta semana estaba haciendo mi plan de lectura bíblica y leyendo el libro de Gálatas, y hay un montón de versículos que hablaban justo sobre este tema. Gálatas 1, de 6 a 8, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego les dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice el 8, mas si aún nosotros, fijaros lo que el apóstol Pablo está diciendo, incluso si yo empezase a decir algo contrario a esto, no me tenéis en cuenta, dice, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tan serio es intentar meter cosas en el mensaje del evangelio o quitar cosas, ¿no?, que el Señor mismo creó en su palabra. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 24, y veréis lo que dice aquí. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, el fin de la ley es llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? ¿Por cumplir toda la ley y ser perfectos? No, fuésemos justificados por la fe. Y el versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque os circuncidáis? No, dice, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay, el versículo que he citado antes, ¿no? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué fuerte, ¿no? Entonces, fijaros que el apóstol Pablo seguramente aprendió esto en aquel conflicto que estaban teniendo, y el Señor lo inspiró para escribir estas palabras para que hoy pudiésemos tener claro que el tema de la circuncisión no tiene que ver con la salvación, que nosotros somos salvados no por cumplir la ley, por ser perfectos, sino porque Cristo lo cumplió, ¿no? Y bueno, sabemos que algunos intentan distorsionar el mensaje de la palabra, ¿no?, y quitar importancia del pecado y decir, no, pero ahora vivimos en la gracia, ¿no? Pero ya vemos que los que hablan así están hablando sin el temor del Señor, porque el mismo apóstol Pablo dijo, no aprovechemos de la gracia para vivir en pecado, porque si no, ¿qué sentido tiene?, ¿no? Ahora, vemos cómo esto era tan serio, ¿no? El añadir algo es como deshonrar la misma obra de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dijo esto, si alguien hace esto, que sea anatema, que sea considerado como una herejía y como algo totalmente fuera de vuestro contexto. No debéis aceptarlo de ninguna manera. Bueno, Pedro habló, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sigue. Capítulo 15, versículo 12. Dice, entonces toda la multitud cayó. Y esto me pareció interesante, ¿no? Toda la multitud cayó, porque ellos allí estaban escuchando y estaban sujetos a los apóstoles que estaban hablando como autoridad de las iglesias. Porque yo me imagino que había un montón de gente que estaba escuchando lo que le estaba diciendo y no estaban de acuerdo, ¿eh? Había muchos allí que aún les costaba esto de decir que los gentiles pueden recibir salvación. Les costaba que pudiese decir que solo van a ser salvados por la fe. Era un concepto para ellos muy difícil de recibir. Entonces, no todos, pero aún así, dice, toda la multitud cayó. Y luego dice,
sigue diciendo, y oyeron a quién más, a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora sí, ellos fueron contando también la obra que el Señor hizo como testimonio en la vida de los gentiles, por donde ellos fueron pasando lo que el Señor fue haciendo allí. Y luego el versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, ¿quién se levantó? Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito. Ahora aquí, hermanos, pausa. Lo que Dios está usando el hermano Jacobo para hacer es llevarles al entendimiento de que la salvación que vendría a través de Cristo y se extendería a todas las naciones, ya estaba hablada en el Antiguo Testamento, la Biblia que ellos tenían. Fijaros bien, él dice, como está escrito, y el versículo 16 dice, después de esto volveré y reedificaré tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Fijaros, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, esta restauración del tabernáculo de David, los judíos podían interpretar como si, mira, va a restaurar el reinado de aquel que fue el más grande rey de Jerusalén, ¿no? El más grande rey de Israel, y entonces significa que los judíos seguirán siendo los únicos que tienen el privilegio de tener un pacto con Dios. En su cabeza, restaurar el tabernáculo de David sería como restaurar el reinado de Israel sobre todos los demás pueblos y que ellos siguieran siendo como la señal para los demás pueblos de un pueblo que tiene un pacto con Dios. Pero aquí Él nos está diciendo, oye, esta restauración no será para exaltación de Israel, sino que será para exaltación de Cristo, la simiente de David, aquel que ahora llegaría a todos los gentiles, todos aquellos que invoquen al nombre de Cristo, ahora serían considerados pueblo del Señor. Tremendo, ¿verdad? Ahora, el versículo 19 sigue diciendo, dice, por lo cual, la conclusión de Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, dejarles tranquilos, ¿no? El 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué está haciendo Jacobo? Él está diciendo, a ver, nosotros estamos intentando imponerles la circuncisión, pero mira, hay otras cosas que sí ellos podrían hacer. Y está bien pedirles que hagan, ¿no? Que no se contaminen, ¿no? Con los ídolos, que se alejen de fornicaciones. Es decir, él estaba apuntando a no tener una vida de pecado. Porque, hermanos, el ser circuncidado no significa que la persona tendrá un corazón quebrantado delante de Dios. Y lo mismo que hoy en día. El hecho de que una persona pueda tener una actitud piadosa y una apariencia de santidad no significa que su corazón está quebrantado y rendido a Cristo. Entonces, es fácil circuncidarse, pero no es igual de fácil rendirse y seguir a Cristo.
Y entonces yo entiendo el clamor de Jacobo diciendo, oye, esto sí podemos pedir a los hermanos, ¿no? Porque hay cosas que incluso el apóstol Pablo enseñó después diciendo, a ver, si tu hermano se escandaliza que comas comidas de ídolos, no las coma. Tú sabes que los falsos dioses no existen, entonces tú puedes comer porque no te pasaría nada, pero si escandaliza a tu hermano, no lo hagas. Entonces aquí nos están dando una lección de convivencia. No solo una lección del mensaje del Evangelio, sino que un mensaje de convivencia. De decir, oye, hay cosas que puede ser que no sean pecado y que podrías hacerla. Pero si esto escandaliza a tu hermano, por amor a él, no lo haga. ¿No? Entonces yo creo que es más o menos el clamor de Jacobo, quien diciendo, vale, yo creo que circuncidar y tener con la salvación, esto no tiene nada que ver, pero oye, que los hermanos entiendan que, bueno, Moisés nos pidió esto desde cada día de reposo estamos escuchando esto, que no sea gente que esté dada a fornicación, que no sea gente que esté ahí adorando a otros dioses, ¿me entendéis? Él estaba diciendo, oye, la circuncisión no la veo, pero no pueden vivir de cualquier manera, que es justo lo que el Evangelio nos pide a nosotros, ¿sí? Es lo que Cristo decía a una persona, tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Es decir, hasta aquí, bueno, borrón, cuenta nueva, vale, pero entiende, no debes de vivir en pecado, porque los hijos de Dios no viven para el pecado. Entonces el Señor nos llama por su gracia, pero Él también espera de nosotros y pide a nosotros un compromiso de corazón para con Él. Y bueno, básicamente lo que estaba diciendo Jacobo aquí, ¿no? De que hay que pedirles algunas cosas para que ellos puedan vivir y que haya una buena convivencia con los judíos, ¿no? Y él dijo esto porque no había el Nuevo Testamento escrito, entonces él no sabía que las personas que vivirían por Cristo, ¿no? Tendrían el nuevo vivir, tendrían esta nueva manera de vivir, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. 15, versículo 22. Con esto vamos terminando. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Es decir, enviaron cartas para que se fuesen leyendo en todos los discípulos y lugares donde habían estado Pablo y Bernabé. Los apóstoles, ¿qué fue lo que escribieron? ¿No? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, es decir, fue gente que fue a vosotros, pero sin nuestro consentimiento, sin que los hubiésemos enviado. ¿Ves lo importante de ser enviado por alguna, ¿no? Por alguien, ser enviado por una iglesia, ser enviado por un cuerpo? Entonces aquí dice, salieron de nosotros, pero no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Fijaros que ellos no pusieron como si fuese una cosa natural, una disputa entre hombres. Ellos entendieron que era algo espiritual y que el Espíritu de Dios los estaba guiando en esta decisión. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo, ahora sí también, y a nosotros, reconocemos que es una obra del Espíritu Santo, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y luego es cuando pusieron, ¿no? Que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis.
Ahora, fijaros que ellos no conectaron esto con la salvación. Ellos no dijeron, si hacéis esto, seréis salvos, que fue lo que los demás impusieron, que la circuncisión sería para salvación. ¿Veis? Simplemente dice, si guardáis esto, haréis bien, ¿no? Pasadlo bien. Luego aquí sigue el versículo 30. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas con ellos también eran profetas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí ya podemos ver cómo se va desarrollando la historia. Solo quiero concluir entonces porque alguien puede preguntar, pero bueno, pastor, hoy en día no tenemos este problema de la circuncisión, esto no me afecta, nadie me está cobrando que me circuncide para ser salvo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Qué aplicación puedo traer esto para mi vida, ¿no? Entonces yo apunté 4 cosas que podemos aplicar en nuestras vidas. Hay unas cuantas más, pero sabía que no me iba a dar el tiempo. Primero, asegúrate de conocer bien el mensaje del Evangelio para que a la hora de compartir el mensaje del Evangelio, te asegures que estás compartiendo un mensaje puro del Evangelio, no un mensaje adulterado. Te asegures que no estás añadiendo cosas al Evangelio, ni estás quitando cosas del Evangelio, ¿no? Y ya hemos visto en otras predicaciones, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio principal, ¿no? Que podemos resumir o recordarlo en 4 palabras. Y luego para hacernos explicar cada una de estas palabras, ¿sí? Que hay un Dios creador, el hombre es pecador, Cristo es el Redentor y Dios espera de nosotros la respuesta de arrepentimiento a su mensaje de salvación, ¿sí? Bueno, ya no voy a profundizar más en esto porque ya vimos otro día. Entonces, en primer lugar, asegúrate de conocer bien el Evangelio para que a la hora de testificar no seamos nosotros o no seas tú el que está añadiendo o quitando cosas. No estemos menospreciando a Cristo con nuestro mensaje. Queriendo glorificarlo, lo estaremos menospreciando. Segundo lugar, busca al pastor, busca a los ancianos de la iglesia, busca a personas que conocen más de la Biblia que tú, para las cuestiones que la Biblia no las cierra, las cuestiones que no hay algo preciso en la Biblia sobre aquella situación. Igual que cuando hicimos la serie de tomar decisiones, ¿no? Bíblicas o conforme a la voluntad de Dios, que, por ejemplo, ¿no? Estoy en duda de cuál universidad o cuál carrera voy a hacer, ¿no? Esto no está en la Biblia. Tienes que hacerla, ¿no? No pone aquí tu nombre. Entonces, son cosas que necesitamos decidir en la vida, pero que necesitamos consejos, ¿no? Sobre nuestros dones, bueno, te tienen en cuenta todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, buscar esto, rendirse a la opinión de otra persona o al consejo de una persona que conoce más de Dios, la palabra que tú, esto es sabio y glorifica a Dios. Y te ayuda y te protege de errores y de tomar decisiones que estén contrarias a la palabra de Dios. En tercer lugar, en tu relación con Dios, en tu esperanza de salvación, estás esperando o estás buscando averiguar si lo vives y piensas que está de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, las cosas que estás viviendo porque piensas que estás intentando conquistar el amor de Dios o porque Él ya te amó y ya entregó a Cristo para morir en tu lugar. A veces no nos damos cuenta, pero no creemos del todo el mensaje del Evangelio que la salvación es por gracia. Entonces, a pesar de entender que es por gracia, solemos tener la costumbre de estar intentando conquistar el amor de Dios.
Si uno pregunta, ¿Dios te ama? Dice, no, sí, Dios me ama. Pero en el fondo de nuestro corazón muchas veces dudamos de ese amor. Y sin darnos cuenta, vamos haciendo cosas como que, a ver si hago esto, si Dios me va a amar más, a ver si me va a querer más, a ver si me va a dar esto que estoy pidiendo, ¿no? Y es bueno que nos percatemos o nos demos cuenta si estamos añadiendo cosas al Evangelio o si estamos quitando cosas del Evangelio también. Y en cuarto lugar, preguntarte, ¿estás disfrutando de verdad en tu vida de la victoria de Cristo en la cruz por ti? Y que el Espíritu Santo está santificando tu corazón cada día. ¿O serás que estás poniendo más carga sobre ti de lo que el mismo Dios puso? Y con esto termino. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, no toques, ¿no? En conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿quiénes, hermanos? De hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, incluso hay países, ¿no?, donde por la cultura, la gente obliga a los hermanos a hacer cosas, ¿no? Igual yo ya conocí uno que dice, no, en mi iglesia está prohibido predicar sin corbata. Si uno sale delante sin corbata, es como un pecado delante de Dios. Y entonces el pastor no permite que alguien se acerque al púlpito si no tiene puesta una corbata. Si no se explica que esto es algo impuesto por los hombres, las personas que van entregando la vida a Cristo van teniendo esto como si fuese algo serio delante de Dios, como si Dios lo tomase en serio. Y como, ay, me he olvidado la corbata en casa, tengo que volver corriendo. Entonces pone la vida en riesgo de gente corriendo con el coche por allí porque se olvidó la corbata y sin corbata el pastor le va a fulminar, ¿no? Entonces son cosas que se destruyen con el uso. Y luego el 23 termina diciendo, tales cosas, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad, en duro trato con el cuerpo. Sí que podemos ver en estas cosas que la intención, lo que está diciendo, ¿no?, la intención es buscar una cierta santidad, ¿no?, una apariencia de reputación, buena reputación, de sabiduría en el culto, de humildad, duro trato con el cuerpo. Pero, ¿cuál es el problema, hermanos? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es aquí el problema de ellos estar exigiendo la circuncisión de aquellos hermanos para salvación. Porque si la circuncisión salvase, ¿por qué Cristo vino para morir en nuestro lugar? Porque la circuncisión no salva. Quien salva es Cristo. Solo hay salvación a través de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar.